La materia es pesada. Mm, es muy pesada la materia, ¿ya? Mm, en el sentido de que les comento que esta materia en esta materia se ve harta temática. Mm, hay varios aspectos que se analizan, ¿ya? Y en salud se ha desarrollado mucho menos todavía. Como les dije, hay artículos, pero son pocos los artículos en cambio climático. No hay evidencias científicas claras. Muchos que están trabajando en tema de cambio climático son los biólogos. Tienen algunos estudios, por ejemplo, de los insectos. Están trabajando el tema de los insectos que provocan el Zika, el chikungunya y todo eso. Entonces, que va más que todo por los ciclos de las picaduras perdón, el ciclo de los bichos o el ciclo de vida de todos los bichos, están en eso. Y en términos generales, a todo se le denomina cambio climático. Por eso les he tratado de dar una diferenciación entre cambio climático y lo que es medio ambiente. Porque todos tratan de cruzar siempre. Entonces, siempre dicen cambio climático, todo es cambio climático. Y cuando uno va, por ejemplo, a conversar a las comunidades, cuando uno va a tratar de hacer proyectos, las comunidades siempre dicen es cambio climático, pero el problema es que no ven los ciclos. Entonces, la variabilidad como tal depende de la variabilidad del clima. Vamos a ver conceptos. Esta clase y la siguiente vamos a ver ya el tema de salud, el tema de los efectos. Vamos a tratar de ver algo, lo más que podamos ahora. Entonces son temas abiertos para investigación porque no hay casi mucho que se haya desarrollado. Siempre he tratado de promover para que, digamos, haya investigaciones en salud, por ejemplo, pero les comento que por la falta de información o porque es un tema, digamos, nuevo, que no se lleva mucho en las universidades, los estudiantes deciden no llevar a cabo estas investigaciones. Entonces, la cosa se complica ya que eh, no tenemos evidencia, no podemos pedir plata. Les comento que ya hace años, en 2015, se ha aceptado un fondo de 10.200 millones de dólares que ha aumentado. ¿Por qué? Porque estos 10.200 millones de dólares se están gastando. Y recién se ha aprobado un fondo de la FAO de 33 millones de dólares que tiene que ver con riego. Y el problema es que no necesariamente es cambio climático a fondo. Pero como Bolivia no ha pedido plata en cambio climático, es complejo. Entonces, vamos a tener más problemas y no vamos a tener investigaciones y no vamos a tener hechos científicos en tema de cambio climático. Entonces, la cosa se está poniendo dura porque en el país no estamos trabajando y definitivamente es complejo. Nuestros vecinos están avanzando harto en el tema de cambio climático y lamentablemente nosotros no tenemos un avance. Como les he dicho, les voy a lanzar harta información y no los voy a masacrar más porque más que todo son conceptos generales que tenemos que chequear. Así que voy a avanzar y en cierto momento vamos a parar. Ya yo sé que estamos ya en preferiado, así que tampoco vamos a hacer muy pesada la clase. ¿Sí? Miren, en realidad el cambio climático, a ver, se genera por varios temas. ¿Ya? Pero Naciones Unidas ha determinado, y la Convención Marco, que van a haber conceptos en todas partes, el cambio climático se puede dar por causas naturales y se puede dar por causas humanas. Entonces, ¿saben qué? El tema es que se está atribuyendo más al tema humano. ¿Por qué? Porque es controlable. Las causas naturales, por ejemplo, un volcán empieza a generar emisiones y eso me genera cambio climático, pero al volcán yo no puedo hacer nada contra el volcán, ¿no ve? Mientras que el ser humano genera industria, genera emisiones, está generando cambio climático, entonces yo puedo poner controles. Los vehículos, aquí es el país al revés, Bolivia, porque a los vehículos a los vehículos nuevos les cobro harto impuesto. El impuesto más alto es para los vehículos nuevos, entonces me desmotivan para comprarme un auto nuevo, ¿ya?
Y a los autos viejos les cobran prácticamente nada. El problema es que los autos viejos generan demasiadas emisiones, o sea, la contaminación es altísima de los autos viejos y el gran problema de los autos viejos es que no tienen restricciones, no tienen controles. Y ustedes saben cómo son los controles los controles mecánicos, no ven emisiones, no ven nada. Simplemente dicen, ve el freno, a ver la luz, o sea, no son controles serios. Entonces, en los otros países, lo que pasa generalmente en los otros países es que los autos viejos tienen un impuesto tremendamente alto y los autos nuevos pagan poquito. Y esto es justamente porque castigan el tema de la contaminación. Por lo tanto, Naciones Unidas ha determinado que el cambio climático es atribuido directa o indirectamente a la actividad humana y altera la composición de la atmósfera mundial y que se sume a la variabilidad natural del clima observada durante periodos comparables. ¿Qué quiere decir con variabilidad del clima? Que la variabilidad del clima es, ustedes ven una línea recta, va subiendo, tiene estos picos, hay cambios, esa es variabilidad del clima. Esa es la variabilidad climática, que en vez de tener estaciones constantes, ya las estaciones empiezan a, como decimos, empiezan a desestabilizarse tremendamente. Entonces, si ustedes solo ven lo que ha pasado el año pasado y este año en Bolivia, el año pasado ha habido poca lluvia, este año también. Me van a decir, ha llovido, sí, pero no ha llovido como siempre. Lo más interesante es que hemos entrado a abril, sigue lloviendo. Y el problema es que abril tiene ahorita un comportamiento como si fuera marzo y como si fuera junio. O sea, la temperatura es fría y hay lluvias. Entonces, ¿saben qué? La variabilidad es terrible. Cuando hay ese tipo de, digamos, desórdenes en la variabilidad, estamos hablando ya de efectos del cambio climático. Entonces, nuevamente, la variabilidad es cuando yo estoy manejando algo constante y empieza a cambiar todo. Entonces, esto es lo que está generando variabilidad. Entonces, generalmente se atribuye todo esto ya porque les digo a la actividad humana, porque lo uso. Yo no puedo castigar a la naturaleza, no puedo cobrarle un volcán, no puedo decir un volcán que no genere emisiones. Entonces, por eso se han dirigido los conceptos principalmente a la actividad humana. Entonces, la actividad humana me va a generar incremento de gases de efecto invernadero, va a alterar la composición de la atmósfera global y va a generar cambios en el clima global. Entonces aquí viene un tema que es interesante. ¿Qué son los gases de efecto invernadero? ¿Qué es esto? O sea, yo no sé cómo cambia el clima, ¿por qué cambia el clima? Entonces nos dan diferentes explicaciones en cuestiones de cambios de clima y comportamiento, pero al final, ¿qué pasa? Entonces, si ustedes ven ahora, es un desbalance del efecto invernadero. Entonces la Tierra cada vez se está calentando, se está calentando y se está calentando. Y el problema es que este calentamiento me está generando cambios globales. ¿Saben qué? Incluso dicen, pero si voy a gastar agua aquí en La Paz y soy de Santa Cruz, me vale porque es agua de La Paz. El problema es que todo es un mundo y estamos afectando a todos. Entonces, ¿saben qué? El tema es que nosotros no tenemos, por ejemplo, ahorita un buen cuidado del agua. Desperdiciamos demasiada agua. ¿Se han dado cuenta cuánta agua gastan para hacer el uno? Por lo menos están lanzando cuando hacen el uno 6 litros de agua. Entonces, estamos gastando agua potable. Entonces, muchos países ya no utilizan agua para el baño potable. Incluso si ustedes suben a los aviones, ustedes ya ven, se están lavando las manos y dice, esta agua no es para consumo. Y es claro, incluso el agua para ducharse no es para consumo en muchos países, pero nosotros seguimos desperdiciando agua potable. Entonces, se genera un desbalance en la temperatura, pero ¿cómo se genera el desbalance? Ahora sí, vamos a tener claro esto. Miren, entran los rayos solares, ¿sí? Todos los días entran los rayos solares y entra energía solar, ¿sí? Entra la energía solar a la Tierra. Pero ¿qué pasa después? Entra la energía y otra parte es expulsada. Entonces la Tierra
agarra una parte de la energía solar y se queda. Miren, ha entrado y se quedó. Y la otra parte es expulsada. La energía que entra a la Tierra y que se queda genera la temperatura. ¿Sí? Si tienen dudas, me avisan. Esta energía que ha entrado, una parte entra, pero rebota y se queda en la Tierra. Y esta energía que se queda es la que me genera la temperatura en la Tierra. Pero hay otra parte que es expulsada. ¿Sí? A esto se le llama efecto invernadero. Por lo tanto, el efecto de invernadero no es malo, si se dan cuenta. El efecto invernadero es aquel que me da la temperatura en la Tierra. Pero resulta, y aquí viene toda la historia del cambio climático, de que los seres humanos generan estos gases, dióxido de carbono, el famoso CH4 que vamos a chequear después, el nitrógeno, me genera todo este tipo de emisiones que, por ejemplo, si ustedes van a Perú, a Lima, van a ver todo el tiempo nublado Perú, y es justamente esto, son estos gases. Estos gases están quedando en Perú. Hay otro lugar que es el DF, México, ya no es DF, es la Ciudad de México. Ahí también ustedes van a ver este tipo de cosas, o en China, en Corea. En varias ciudades existe este fenómeno donde ven que el cielo está oscuro y piensan que va a llover, pero en realidad es la contaminación. Y como les decía en anteriores clases, Cochabamba ha llegado a estos parámetros. Cochabamba está en la misma onda. Entonces, Cochabamba está justamente en esta misma situación de tener ya un cielo encapotado negro medio raro. Y estos son los gases que están suspendidos. Ahora, ¿qué hacen estos gases? A mayor cantidad de gases, ya les he dicho, ya está claro el efecto invernadero. Ya les he dicho qué es el efecto invernadero. A mayor cantidad de gases, estos gases evitan de que los rayos solares o la energía solar salga disparada. ¿Por qué? Sin estos gases, el equilibrio de la Tierra es el equilibrio normal. Entra la energía solar y algunos lugares de la Tierra expulsan los rayos solares. Por ejemplo, el mar expulsa rayos solares. Los nevados expulsan rayos solares. ¿Ya? Entonces, normalmente sucede este proceso, pero cuando yo tengo muchos gases, estos gases lo que hacen es que la energía solar ya no se dispare al espacio. Por lo tanto, voy a hacer de que la energía se quede. Y esta energía me genera más temperatura. Por eso, el mundo habla de mitigación. Vamos a ver después también los conceptos, pero ya me estoy adelantando. Cuando hablo de mitigación al cambio climático, exclusivamente hablo de eliminar estos gases, de que no tengamos más gases. ¿Qué es lo complicado de estos gases? Que, por ejemplo, en la época del COVID, todo ha parado. Ustedes saben que el tema productivo, todo ha parado, ha sido lo mejor para la Tierra y para la humanidad. Pero el problema es que los gases no desaparecen. No es que estén ahí, no hagan nada y que desaparezcan, se quedan. Eso es lo que también han demostrado en la época del COVID, porque a pesar de que la humanidad ha parado, los gases se han mantenido en el aire. Entonces, es un problema serio, porque mientras más cantidad de gases tenga, más emisiones genere, los rayos solares se van a quedar, o la energía del sol se va a quedar en la Tierra, lo que va a generar incrementos en la temperatura. ¿No ven? ¿Sí entienden? Entra la energía solar y esta energía solar va a generar más calor en la Tierra. ¿Sí? Y los causantes son estos gases. Por eso, aquí viene toda la idea de las negociaciones climáticas, porque los países desarrollados atacan a esto. No quiere que se genere más gases. Ahora, lo interesante es que, ¿por qué molestan tanto a los países latinoamericanos? Porque los países latinoamericanos lo que hacen es directamente tener bosques. Y estos bosques logran captar el dióxido de carbono. ¿Y por qué el dióxido de carbono? Porque es lo que más generamos. Ya, entonces los árboles son almacenadores
de este dióxido de carbono, o sea, es al revés de lo que hacemos nosotros los seres humanos. Ustedes saben que respiramos oxígeno puro y botamos dióxido de carbono. Los árboles respiran dióxido de carbono y botan oxígeno. Entonces es un proceso contrario. Por lo tanto, los países desarrollados insisten en conservación de bosques, por ejemplo. Insisten en que no hagamos macanas con la tierra. Insisten en que trabajemos mucho en este tema de mantener el tema de los bosques. Y ahí viene toda la historia de bosques. Y ahí viene toda la historia de los bosques. ¿Sí? Justamente porque los bosques logran captar una buena parte del dióxido de carbono. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Estamos haciendo desaparecer el bosquecillo, la chiquitanía se está muriendo, el pantanal está muriendo, estamos en un proceso de deforestación brutal. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros con los árboles es botar todo lo almacenado en los árboles, todo esto. Y estamos generando mayor calentamiento global. Ahora, se inventan de que sí son incendios, pero no agarramos a los que hacemos incendios. Aquí viene toda la historia. Entonces, generalmente, cuando yo me voy a pedir plata, yo ya les había dicho, si yo voy a pedir plata y decir, el mercurio, hay que salvar vidas, hay muchos enfermos, ya anda a la fuente, anda al origen de la generación de mercurio, los mineros. No puedo, no me van a dar plata de verdad. Acá, si yo digo, no, hay demasiado cambio climático en La Paz, el clima está mal, hay desastres, ¿cuál es el origen? Baja tus emisiones. ¿Cómo voy a bajar emisiones? No sé, pues planta árboles, deja de deforestar. Y eso es lo que nos dicen. Ahí viene toda la historia. Y si ustedes leen, muchos se enamoran de la posición boliviana porque te dice que hay que cuidar la naturaleza. Pero como ya habíamos visto, también nos dice que tenemos que deforestar. Entonces, es complicado, ¿ya? Y les voy a contar esta historia después. No sé si voy a entrar a la posición nacional, no sé si ya nos dé el tiempo. Ahora, como les digo, si no existiera este efecto invernadero, la temperatura en la Tierra sería 33 grados menor. O sea, si no entraría, se agarrarían los rayos solares y se expulsa, la temperatura sería 33 grados, mucho menos que ahora. O sea, estaríamos en época de hielo. Entonces, el efecto invernadero por sí solo no es malo. Lo que es malo es esto. Lo que es malo es todo esto de los gases. Cuando yo hablo de mitigación, solo estoy hablando de gases. Cualquier cosa que se refiera a mitigación es disminuir gases. ¿Qué proyecto de mitigación tienes? Ya, mi proyecto va a ser que los autos no generen tantas emisiones. Es un proyecto de mitigación. ¿Qué proyecto de mitigación tienes? Ya no voy a utilizar termoeléctricas. Voy a utilizar energía alternativa. ¿Qué quiere decir? Voy a utilizar paneles solares. Entonces, con eso yo estoy disminuyendo mis emisiones. O voy a utilizar autos eléctricos. También disminuyó emisiones. ¿Se dan cuenta? Si tienen dudas, por favor, me avisan. Por lo tanto, el efecto invernadero, ustedes ya están dando cuenta que no es malo. Lo malo es el tema de gases que generamos. Ahora, si no existiera el efecto invernadero, estaríamos congelados. Ya haría demasiado frío. Estamos en una época de hielo, digamos. ¿Sí? Ahora, este proceso se está volviendo irreversible. ¿Por qué? Porque cada vez se está incrementando más, 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 más. Ahora, ¿cuáles son los gases que profundizan más el efecto invernadero? Ya saben qué es el efecto invernadero. Primero, el vapor de agua. ¿Y qué es eso? Por ejemplo, yo tengo el agua del mar, el agua de un lago. Cuando hace mucho calor, se evapora y eso también es un gas de efecto invernadero. Por eso les digo, yo no puedo hacer nada contra que no se evapore el agua del mar o de un lago, no puedo hacer nada. Esas son causas naturales. Nuevamente, y les estoy diciendo de que el efecto invernadero se profundiza por causas naturales o por causas del ser humano. ¿Ya? Después viene el dióxido de carbono, el CH4, que es el metano. El dióxido de carbono es casi todo lo que hacemos a diario. Hasta nosotros respiramos dióxido de carbono. ¿Ve? Botamos dióxido de carbono. El metano es algo complicado.
Porque en el dióxido de carbono me dicen pon árboles, todo eso, pero el metano es más complicado. ¿Por qué? Porque el metano es, si nosotros comparamos ahorita qué genera más efecto en la atmósfera, o sea, que más efecto negativo, decimos que el dióxido de carbono lo más interesante es que no es el peor. Hay más, hablamos más de dióxido de carbono porque es lo que más generamos. Los peores son estos, CH4 y los óxidos nitrosos. El metano, por ejemplo, es grave en el sentido de, por ejemplo, utilizar a las vacas, ganadería. Todo lo que es ganado genera metano, pero harto metano. ¿Por qué? Saben que las vacas son rumiantes y van generando a cada rato su alimento, lo van procesando y generan muchos gases. Botan demasiados gases y ese gas es metano. Por lo tanto, el ganado no es bueno para el tema ambiental. Por eso hay políticas para controlar el tema del ganado. Nosotros estamos en línea contraria. Mientras más ganado es mejor. ¿Por qué? El problema es que grandes cantidades de ganado generan demasiado metano. Entonces, en los países desarrollados están pidiendo de que no se genere tanto ganado. Ahí está la historia del metano. Y los óxidos nitrosos, más que todo, son temas industriales. Sí, por eso también se trata de regular las emisiones de las industrias. ¿Ya? Entonces, en resumen, el efecto invernadero es el efecto de absorción del calor, radiación infrarroja, por parte de todos los componentes que absorben el calor en la atmósfera, que absorben radiación infrarroja. Incluye gases de efecto invernadero, nubes y aerosoles. El calentamiento global es incremento promedio de la temperatura de la atmósfera terrestre que puede ocasionar cambios en el clima global. Es decir, yo no voy a decir, este mes ha llovido harto y es cambio climático. No, tengo que ver los promedios a través del tiempo. Si los promedios a través del tiempo, nuevamente eso es variabilidad. Y estamos entrando a la variabilidad. Si los promedios son diferentes, quiere decir que hay un problema climático. A eso se llama cambio climático. La variabilidad climática son variaciones en el estado promedio del clima en toda la escala temporal y espacial, más allá de los fenómenos meteorológicos individuales. Nuevamente, este mes ha llovido harto. Ya, pues tal vez sea una vez en 100 años. Eso no sería variabilidad climática. Variabilidad climática es que pasen fenómenos raros cada año. ¿Sí? Entonces, eso tienen que empezar a chequear. Entonces, estos tres conceptos los tienen que tener claros. ¿Sí? Todo tiene que tener el tema de, tenemos que hablar de temperaturas promedio, tenemos que hablar de variabilidad climática que habla de escalas diferentes al promedio. ¿Sí? Entonces, si ustedes ven, ¿qué ocurre con el cambio climático? Miren, si ustedes chequean, el dióxido de carbono, como les digo, es lo que más generamos nosotros. De 1850 a 1900, el calentamiento total de la Tierra y los océanos y el 2003 al 2012 han mostrado un incremento de 0,78, entre 0,72 a 0,85. O sea, la temperatura en el mundo en promedio se ha incrementado 0,78 hasta el 2012. Hasta ahora, hasta el día de hoy, la temperatura promedio se ha incrementado 1,7 grados centígrados. Uno dice, no, más calorcito, no, pues es grave el tema del calorcito, porque está rompiendo ciclos de animales. Y lo complicado aquí es que, como les decía también en anteriores clases, las especies mamíferas más grandes tienden a desaparecer, los que tienden a sobrevivir son los bichos. Y eso es complicado. ¿Por qué? Los bichos tienen mayor capacidad de adaptación al cambio climático, o sea, mayores temperaturas, mayor altura. ¿Sí? El incremento de energía almacenada en el sistema climático está dominado por el calentamiento en los océanos. Ya les decía que hace tiempo decían, pucha, qué raro que los océanos no se estén calentando tanto, pero después de un tiempo se han asustado porque se han disparado los, uh, los indicadores de incremento de temperatura en los océanos. ¿Sí? Y miren,
Esta es la tendencia del incremento del dióxido de carbono. Miren, las variaciones de la temperatura también tienen una tendencia demasiado alta. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay una correlación. Esto ya es científico, ¿no? Ya no es simplemente ver gráficos, esto ya se ha analizado. Hay una correlación además por el efecto invernadero que les he comentado, esto ya se ha estudiado. En resumen, simplemente yo veo el gráfico que a medida que se incrementa más el dióxido de carbono, se está incrementando la temperatura. ¿Por qué? Nuevamente, porque está pasando esto. Cada vez estamos generando más gases, lo que está generando incrementos en la temperatura. Ahora, este incremento que les digo de 1.7 es reciente, es un estudio reciente. Ya no me ha dado tiempo para bajar. Este estudio reciente me está diciendo que la temperatura es 1.7 actualmente, ¿ya? Pero el problema se centra en que no en todo el mundo es parejo, pues 1.7 en todo el mundo es promedio. Nuevamente estamos hablando de incremento de la temperatura promedio. En algunos lugares puede ser que ya la temperatura esté 3 grados más, 2 grados más, en alguna que no se haya incrementado tanto. O sea, son varios factores que se consideran, pero en general se toma en cuenta el promedio y el promedio de incremento es 1.7. ¿Sí? Entonces, estos ya son estudios pues ya profundos, serios, y hay un tema de escenarios un poco fuerte con los que ya se considera estos incrementos. ¿Sí? Si tienen dudas me van avisando porque estamos avanzando también rápido. Ahora, aquí ya empezamos a hablar de emisiones de gases de efecto invernadero antropogénicos, o sea, generados por el hombre. ¿Ya? Se puede medir lo que está pasando con el agua, la evaporación, el vapor de agua. Se puede medir lo que está pasando con un volcán, pero no puedo hacer nada. Entonces, lo que yo tengo que hacer es empezar a ver emisiones antropogénicas, que son emisiones del ser humano. Y aquí la sorpresa o lo complicado es que cuando uno analiza, se da cuenta que el 65% de dióxido de carbono es por quema de combustibles fósiles y procesos industriales. Quema de combustibles fósiles, ¿qué es? Producción de gas y petróleo. Genera tanta emisión. Entonces, a esto se le ha denominado economía marrón, que es la economía antigua, que es lo que debería desaparecer porque nosotros estamos viviendo por una economía tradicional y que daña mucho el medio ambiente. Por lo tanto, se está empezando a promocionar la economía verde, que es otra historia. Y Bolivia aquí tiene un rol complicado. Aquí hay un problema bien complicado y también les recomiendo. Nosotros no podemos estar peleando todo el tiempo diciendo, no me gusta, no quiero. Es como en algunos lugares, no me gusta la cara del profesor que se vaya, no me gusta este colegio. Y en realidad yo no pongo propuestas. Y generalmente estamos en esa línea nosotros de no poner propuestas. Lamentablemente estamos en una línea de criticar. Estamos así en Bolivia. Hemos criticado varios modelos, pero no hemos propuesto. Y el único que hemos propuesto, que ya no sé si vamos a llegar a eso, no funciona. ¿Por qué? Porque no es algo real. Entonces aquí ustedes tienen que diferenciar dos cosas. Lo que es el discurso que está bárbaro, les felicito, besos, abrazos, todo eso. Y el otro tema que es lo que habría que realmente hacer, ¿no? Yo no puedo decir está mal sin proponer algo. Entonces, Bolivia tiene esta característica que no es buena, de criticar, de criticar y no proponer. Ese es el gran problema, porque muchos dicen, sí, Bolivia tiene un lindo discurso, pero ¿qué propone? ¿Hemos generado plata con el discurso? Lamentablemente no. Entonces, si ustedes ven, ya se están generando mecanismos
por ejemplo, para disminuir este 65% de quema de combustibles. Entonces se está generando la economía, la energía alternativa, se está trabajando en energías alternativas, se está trabajando en otros tipos de procesos. Micrófono, porfa. Se está tratando de trabajar en otro tipo de procesos que disminuyan este tipo de contaminantes. ¿Sí? Lo segundo es que el 11% es cambio de uso de suelo y nosotros somos expertos en cambio de uso de suelo. ¿Qué significa? ¿Para qué queman pues los bosques? Queman para producir. Cambio de uso de suelo quiere decir que era un lugar donde había árboles y los estoy cambiando por producción. Ese es el cambio de uso de suelo, ¿ya? Entonces estoy volviendo cada vez más lugares así de protección, los estoy volviendo lugares de producción. El 16% es ganadería, agricultura, desechos y otros. Ya les he dicho, la ganadería es fuerte, emite mucho metano. La agricultura por los gases que bota, por los plaguicidas, pesticidas, no hay controles. Y lo más grave, y Bolivia está en el ranking entre los países más contaminantes del mundo, porque casi todos sus botaderos de basura son a cielo abierto. O sea, chequen, porque los agarran la basura y en varios lugares, solo 2 departamentos procesan basura, que son Cochabamba y La Paz. Después, si ustedes chequean, van a los botaderos, tiran la basura al aire libre y lo único que hacen es entierran, y esa basura no se procesa nada. Y el problema de la basura es que con el paso del tiempo la basura se empieza a deteriorar y genera gases. ¿Por qué? Porque hay basura orgánica e inorgánica. Y esos gases son metano. Es bien dañino. Y lo peor de todo es que hay mucha gente que va a los basurales a vivir, a sacar economía, sacan botellas, tratan de reciclar todo eso. ¿Por qué? Porque este sistema de recoge de basura no me está generando una economía. Más bien estas personas están expuestas a enfermedades y al final enferman. Entonces, eso es grave, ¿ya? Y la ganadería también tiene una onda expansiva tan grande en Bolivia, pero tan grande que también estamos en la onda. Si están viendo ustedes, ahorita todos los gráficos, estamos tendiendo mucho a, a hacer lo que no se debería hacer, ¿sí? Estamos trabajando en lo que no se debería hacer, si se dan cuenta, ¿sí? Entonces, por eso los desarrollados nos dicen, ustedes tienen que checar disminución de emisiones justamente por estos temas. Ahora, van a ver el tema de adaptación que va a ir apareciendo, pero no le quieren dar plata a adaptación. Generalmente se trabaja para el tema de mitigación. Y mitigación es cualquier cosa que yo haga que disminuya el tema de los gases de efecto invernadero. ¿Sí? Hasta aquí, ¿dudas? Si no tienen dudas, sí. Complicada está la cosa. Y miren, los gases de efecto invernadero siguen creciendo sin parar. Lo más grave es que en los últimos años se ha incrementado más. Y el problema es que hay convenciones para detener esta tendencia y que vamos a llegar después a las convenciones, pero no se ha podido detener. Entonces tenemos una dificultad seria. ¿Por qué? Porque al final son solo reuniones de viajes, de amigos, y al final no hay soluciones concretas a las problemáticas mundiales. ¿Sí? Entonces, si ustedes ven los sectores y las emisiones, el 35% de las emisiones se debe a la energía. ¿Por qué? Porque genero energía eléctrica y calor. Ya, o sea, generar energía eléctrica, ustedes ya saben, es la energía que ustedes reciben en las casas, y el calor son los aparatos de calefacción y todo eso, ¿sí? Después está agricultura, bosques y uso de la tierra, lo que les he dicho, cambiar uso de suelos, deforestar y todo eso.
¿Por qué les digo? Da la impresión de que los incendios son, se han generado incendios porque se han generado. No, no son incendios así, son incendios provocados. ¿Por qué? Porque se da cierta libertad a que hagan eso. Después viene 21% la industria y los desechos, 14% el transporte. El transporte genera, ya les he dicho, demasiadas emisiones. Lo grave es que cuando salimos a la calle, estamos respirando estas emisiones y aparte de eso estamos respirando plomo. Entonces saben que me genera el plomo en el organismo. Y lo último es la construcción. Entonces, si se dan cuenta, ya se ha rankeado el tema de quiénes generan más emisiones. Entonces, esto ya es delicado porque ya se sabe quiénes generan más emisiones y por eso a nivel mundial se está atacando mucho emisiones. Nuevamente, me dicen, ya a los desarrollados les voy a dar, eh, a los en desarrollo les voy a dar plata para adaptación. ¿Por qué? Porque no tienen industrias desarrolladas, pero piden a cambio de que se trabaje en contra de estos temas. ¿No ve? Principalmente el cambio de uso de suelo. ¿Sí? Entonces, la concentración de gases de efecto invernadero a través del tiempo siempre se ha visto incrementada. Entonces aquí el tema es complicado porque si ustedes chequean, la concentración sigue, la concentración además de seguir se incrementa. Y las concentraciones cada vez están más altas. Y miren la correlación con la temperatura. Cambios de 6 grados en 10.000 años. Pero últimamente miren, y son datos tremendamente reales y duros. Miren, se está incrementando y esto es grave. La tendencia cada vez es estar más arriba en temperatura. El problema es que la temperatura se incrementa y no vuelve a bajar. No podemos decir que sí, hemos tomado medidas y mañana va a bajar de nuevo la temperatura. Ya no se puede. Hay que esperar años de años para que la temperatura baje. Pero hay causas naturales que me van a generar también gases de efecto invernadero. O sea, no es solo el tema humano. Las causas naturales son la fluctuación de la energía que emite el sol. La energía que bota el sol a veces es más, a veces es menos y me genera una fluctuación, cambios de temperatura. Después, cambios en la órbita terrestre, la Tierra siempre se va modificando, o sea, tampoco podemos decir que la Tierra gira en su eje y se queda quieta, no, se va modificando. Después viene el tema de los meteoritos, las erupciones volcánicas, las derivas de los continentes, modificaciones en la composición de la biosfera. Eso es lo natural, lo que me va a generar también cambios en el clima. ¿Sí? Desde mediados del siglo XX se ha detectado el comienzo de un nuevo cambio climático y se ha identificado en los últimos años. Lo grave es que hemos contaminado más a partir de los 90 más o menos. Entonces, en el pasado, los cambios climáticos, o sea, cuando ustedes hablan con un geólogo, por ejemplo, les va a decir el geólogo que el cambio climático siempre ha existido y que es inevitable. Sí, es un proceso natural que se ha dado. Se cree en muchos casos, ustedes saben que hay muchas teorías de los dinosaurios. Una de las teorías también es cambio climático, porque se habla de una era del hielo. Esa película de era del hielo no está ahí por estar. La era del hielo también tiene toda su teoría. ¿Por qué? Porque después de un calentamiento global viene un enfriamiento global. Y no sé si ustedes han visto The Day After Tomorrow, el día después del mañana. Si ustedes checan esa película, trata de mostrar esto de una manera extrema, ¿ya? Porque hablan de un calentamiento global y después de un enfriamiento global donde se mueren, o sea, tampoco es tan rápido, pero esto se va haciendo despacio. Es como que meten algo a la olla, no se va a calentar en 30 segundos, se va a empezar a calentar de a poquito, y de a poco, y de a poco, y de a poco, ¿sí? Entonces, el calentamiento no es tan violento, pero el problema es que nosotros estamos forzando a que el calentamiento sea más rápido. Esto tenía que pasar en miles de años, pero estamos trayendo a cientos de años todo esto. Entonces, cuando hablan con geólogos, un geólogo nuevamente les va a decir,
pero esto tiene que pasar, pero el problema es que lo estamos acelerando, ¿sí? Entonces, como les decía, es un cambio tremendamente rápido, ¿sí? En las últimas décadas hemos contaminado tanto, hemos hecho tantas macanas, que ya pues el clima se está comportando de manera errática, ¿ya? Y miren, la contaminación ya tiene, es vertical el incremento de la contaminación. Y el problema es que la tendencia actual, y no sé si tengo, pero vamos a ver, la tendencia actual no es seguir, no es disminuir, es seguir creciendo. ¿Por qué? Porque los países en desarrollo también se resisten a bajar emisiones. Y países como China, Estados Unidos, tampoco quieren, ¿no? Se han salido del protocolo de Kioto, que es otra historia. La variación es extraordinariamente rápida, si ustedes ven, se está creciendo el CO2 a través del tiempo, pero rápidamente. Y a partir, miren, de las últimas décadas, se está disparando, pero tremendamente. Ninguna de las causas que generan cambio climático en el pasado están ocurriendo en este momento en la historia de la Tierra. O sea, lo que pasaba antes y generaba cambio climático no está sucediendo ahora. Entonces, hay una correlación en tres actividades humanas claves. Uso de combustibles fósiles, o sea, nuevamente es gas y petróleo. Deforestación, ya estamos deforestando rápidamente, y el tema de la agricultura, que han dicho. Esto es científico, porque aquí se dice, ah, no es un tema neoliberal, no, no es un tema neoliberal ni nada de eso, es un tema científico. Ustedes chequean esto, ¿cómo paramos esto? Si ubican, entonces nosotros estábamos con la fiebre del gas, estamos generando demasiadas emisiones con el gas y se ha hecho ya termoeléctricas. Después, para decir que estamos bajando emisiones, se ha hecho ciclo combinado que baja emisiones, pero genera emisiones altas. Entonces, ahora se está cambiando a hidroeléctricas. ¿Por qué? Porque no hay gas. Ya, entonces tenemos ahorita nuestra energía eléctrica gas, con agua. El problema es que el agua se acaba. Y el tema de la deforestación genera todo un ciclo que también los bosques me generan agua. Hay un tema que se evapotranspiración, entonces también estoy empezando a tener este tema de agua. Y el otro tema es que la agricultura es tan intensiva, es tan salvaje, que está degradando los suelos y está generando desertificación. Entonces, ya les decía, si ustedes echan agua a estos arenales que hay en Oruro, que hay en Santa Cruz, aquí también ya hay, en el departamento de La Paz, si ustedes echan agua, esa agua se perdió, porque los arenales no agarran el agua, simplemente la dejan ir. Y el agua se evapora y muere, entonces a esa agua ya no sirve tampoco. Entonces esto ya se complica, si se dan cuenta se va complicando. Entonces miren el tema de los eh, carbones, del carbón fósil, de los carbones fósiles, de las emisiones. Miren el petróleo, miren el gas. ¿Dónde está el gas? Aquí está el rojito. La producción de cemento, que está más abajo. Y miren el carbón. El carbón es el verde. Y el tema es que producir carbón es complicado porque la gente muere más rápido al producir carbón. Por lo tanto, lo que está pasando con el carbón es que está tan restringido que están empezando a dejar de producir carbón. Y ustedes ven aquí que ha bajado la producción de carbón. Pero lo que se incrementa siempre es el petróleo, ¿sí? El gas natural está por ahí y la producción de cemento está más abajo. Por eso, si ustedes se dan cuenta, ya están utilizando material plástico, por ejemplo, para hacer cemento. Cemento plástico le llaman. Entonces, esas medidas tecnológicas ni siquiera las estamos viendo en chiste. O sea, ahorita la enfermedad de falta de investigación no es solo es en Bolivia, es en varios. No solo es en salud, es en todos los sectores. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? O sea, hemos visto salud ocupacional que es grave.
es grave. Ya no dramatizado. Hemos visto que el tema de salud ambiental es grave y estamos viendo que el cambio climático es grave. El problema es que no estamos preparados. Entonces, si se dan cuenta, es un tema pues crítico en Bolivia. No estamos preparados en el país. Y esta es la matriz energética primaria: hidroelectricidad, nuclear, carbón, energías renovables, petróleo. 87% del consumo eléctrico mundial está basado en fuentes emisoras de dióxido de carbono. ¿Sí? Alrededor del 75% de las emisiones humanas provienen del sector energético o uso de energía de combustibles fósiles. 10% de la responsabilidad se genera en la deforestación y 15% en agricultura, ganadería y otros cambios de uso de suelo. ¿Ya? Dado que algunos grupos de poder trabajan en esta temática, ¿saben qué? Si ustedes buscan en YouTube, por ejemplo, la mentira del cambio climático, van a encontrar hartos que hablan de cambio climático y son estos empresarios. Varios empresarios han empezado a trabajar y a contratar científicos. Entonces, el tema es que estos empresarios han empezado para que no les pongan restricciones, han empezado a decir que no hay cambio climático, que es una mentira para gastar más plata. Entonces, como ha habido tanto de esto y la gente se ha desinformado, han creado un panel gubernamental que se llama IPCC, ¿ya? Es un panel intergubernamental de cambio climático. ¿Y qué hace? Son expertos en temas de clima de 195 países que van procesando información. Y esta información, por primera vez en la historia, se ha decidido de que sea la que sirva para tomar decisiones. Entonces, esta información está ahí para que los encargados de las políticas públicas tomen las decisiones. Por lo tanto, ellos ya trabajan en informes, ya han sacado su último informe el año pasado, lanzan los informes y pues es complicado checar sus informes. Voy a tratar de mostrarles un informe, es que es mucha información, os voy a marear, pero seguiremos. Su quinto informe muestra la correlación la correlación entre cambio climático y las acciones humanas son mayores al 95%. O sea, ¿qué quiere decir? Que el ser humano está destrozando la Tierra. El 97.3 de los trabajos científicos de los últimos 20 años concluyen que el origen principal del cambio climático es el tema de la humanidad. Entonces, como los científicos se están avalando, ya no puedo decir pues que hay un tema político. ¿Sí? Lo que dice el panel intergubernamental es ley. Ya se utiliza esta información. Las consecuencias son directas o indirectas. Y los cambios empiezan ya a observarse, porque toda la evidencia científica que se ha generado es abrumadora. Ahora, hay un tema. Me dicen, sí, pero lo que pasa es que si ellos han hecho, Bolivia no necesita hacer. El problema es que me hacen estudios a gran escala, no me hacen estudios chiquititos, o sea, no me hacen estudios específicos. ¿Saben qué? Ha salido un libro que sí se los voy a colgar, que se llama Economía del Cambio Climático en el Estado Plurinacional de Bolivia, y es bien general, pero es uno de los pocos textos que me dice qué es lo que va a pasar en Bolivia a futuro. Yo tengo que hacer escenarios a 100 años. El problema es que tengo que tener información de 100 años atrás. Y el gran problema es que en Bolivia se ha encontrado, lo máximo que se ha encontrado es información de 30 años atrás. Entonces, los datos que se manejan no son tan buenos. Ahora, en temas de salud no tenemos prácticamente nada. Les voy a mostrar una parte del informe en la siguiente clase que en realidad acaba en enfermedades que conocemos. No me habla de nuevas enfermedades. Y es dramático porque yo sé quiénes han hecho. Cuando uno chequea quiénes han hecho los estudios, son economistas. Y si uno le dice a un economista que haga, el economista va a hacer en función a los datos estadísticos que encuentre, por lo tanto no tiene un criterio médico, ¿ya? El tema es que los economistas sí o sí, hay varios que son capos que se dedican, por ejemplo, a la economía de la salud.
Pero el problema es que no van a ver el tema científico de salud, van a ver el tema de datos estadísticos. Esa es la diferencia. No se va a meter a decir, no, esto va a mutar, por ejemplo. No se va a meter a decir eso. Se va a meter a decir, si veo la correlación de la temperatura con el incremento del bicho que se está moviendo, entonces el bicho va a empezar a crecer más. Eso se trabaja. ¿Sí? Por eso les decía hace tiempo que los médicos en ya muchos países están empezando a generar su propia econometría y manejan mucho el tema del ERE, no manejan ni SPSS ni BIOS, manejan el ERE. Entonces el tema científico se ha desarrollado tanto porque se necesita conocimiento economista, de los economistas, pero también se necesita el apoyo científico de los médicos. ¿Sí? Entonces, aquí ya se viene más complicado. Hasta el año 2000 más o menos. Bueno, primero, miren, en 100 años, la temperatura en el mundo se ha incrementado 1 grado. Pero en los últimos 10 años también se ha incrementado 1 grado. Entonces, esto es grave. Y miren, 12 de los últimos 13 años fueron más calientes que desde 1880. Entonces, cada vez estamos peor. Cada vez estamos en peor situación. Y miren la tendencia de las anomalías térmicas. La media anual es la que está de negrito y la media móvil es la que está con rojito. Bueno, en realidad lo que estamos viendo es que la tendencia de anomalías es más grande. ¿Y esto qué me genera? Esto es un estudio que me muestra el incremento en la temperatura de la tierra y del mar. Entonces se están disparando, ¿no? Y aquí hemos llegado a lo que les estaba comentando en la anterior clase, hemos llegado al Chacaltaya. Este es el Chacaltaya. Miren, 1940, ustedes saben que aquí iban a esquiar. Llegan varios gringos a esquiar. 2002, 2003, ya murió. Y ahorita sí hay una nevada, muchos se alegran, pero es temporal. Muchos piensan de que con una nevada el Chacaltaya volverá. El Chacaltaya ya ha muerto. Además, aquí hay un tema adicional. ¿Saben qué? Yo tengo este nevado. Resulta de que estoy chaqueando. No importa dónde, en Bolivia, estoy chaqueando. Las cenizas se depositan en los picos. Se depositan aquí. El problema es que cuando cae la nieve, la ceniza hace que la nieve resbale y se derrita. Por lo tanto, se ha visto una correlación también entre el chaqueo y el retroceso de glaciares. Estos son los glaciares. El chaqueo también explica mucho el retroceso de glaciares y por eso en muchos países se está evitando el tema de quema de plantaciones y se está dando alternativas. Nosotros no tenemos las alternativas. Ha habido un programa de los italianos, era interesante, que de cierta manera estaba tratando de cambiar las costumbres del chaqueo, pero para los campesinos en muchos casos no es necesariamente tradicional, es más barato. ¿Por qué? Porque hay técnicas que se han demostrado que son más eficientes que el chaqueo, pero el tema es que representa más trabajo. Ahora, si se ponen del lado del campesino también es fregado. ¿Por qué? Porque ahora producir lo que se producía antes es misión imposible. ¿Sí? Ya no se puede producir lo que se producía en el pasado. Mire, República Dominicana. Aquí vienen los famosos tsunamis, inundaciones. Aquí están los bichos con más ganas. Aquí están los sifones que se están empezando a generar. Esto ya es desertificación. Van a haber muchas tierras, tenemos así. Los arrecifes de coral están empezando a morir. Complicada la cosa. Si ustedes ven, he sacado casos y Bolivia es el ejemplo más claro de lo que pasa. Después está la República Dominicana por los desastres naturales que hay. Y miren los polos. Esto también les estaba comentando, se están derritiendo los polos. Ya se ha partido una parte de la masa glaciar, se ha partido del tamaño de Francia, o sea, gigante. Y el problema es que esto se va derritiendo. ¿Qué ha pasado? Ah, ya. Esto se va derritiendo
Y les digo, esto es agua dulce, esto es agua de consumo, para consumo. El problema es que se junta con el agua del mar y el agua del mar es salada. Y el problema es que se junta, además de dulce y salada, se junta con calor y frío. Y esto me genera tsunamis. Y aquí viene un problema más serio de generarme tsunamis. El problema es que aquí hay biodiversidad, no se olviden que hay peces. El problema es que los peces están acostumbrados al agua salada. ¿Qué pasa si junto agua salada con agua dulce? Desaparecen. Grave. El desgaste de la capa de ozono está generando esto, el calentamiento global, el polo norte está desapareciendo, ya no va a haber Santa Claus. Todo esto me está generando de que los polos estén disminuyendo. Y ustedes ven el casquete polar que ha bajado. Y cada vez está bajando. Y lo interesante es que ya no hay pues dudas para equivocarse, porque de alguna manera esto está generando ya, estos son mapeos satelitales, ¿sí? Y los mapeos satelitales son ya pues evidencia científica. Así está la cosa. El casquete del Ártico disminuye todos los años, su espesor disminuyó 40% en los últimos 40 años. Entonces, va a desaparecer. Y aquí les comento que se han encontrado temperaturas de más de 20 grados centígrados. Y aquí viene un tema más grave. Resulta que esta tierra, no ha visto el sol en miles de años. ¿Lo ven? Si ustedes ponen hielo y ponen tierra abajo, esta tierra abajo, ¿qué va a hacer? Se va a descomponer, ¿no ven? Se pudre. Lo primero que va a pasar cuando descubro esta tierra es que esta tierra va a generar emisiones, o sea, la tierra podrida va a generar gases. Entonces, lo primero que se teme y es grave, y esto es lo menos que va a pasar. Lo primero que se teme y que está pasando es que esta tierra que está dando al sol va a empezar a generar emisiones, pero en grandes cantidades, así de terror. Ya, grave. Pero lo segundo les cuento es que esta tierra se ha demostrado de que esconde algún tipo de enfermedades. Entonces, en años pasados, lo que ha sucedido es que han encontrado animalitos con antrax. Estaban enfermos los animales, decían, ¿qué enfermedad puede tener estos animales? Han descubierto que era antrax. Y eso es grave. Los animales estaban con antrax, los han sacrificado. Y el tema es que estaban caminando por aquí. Entonces, han empezado a analizar y hay alta correlación o hay alta probabilidad de que la Tierra esté concentrando más enfermedades, no solo antrax. Entonces, si se dan cuenta, esto ya es más dramático. Entonces, si ustedes ven, aquí todo está un nevado y los glaciares en todo el mundo ahora se han derretido, se están derritiendo, no es solo Bolivia. Esto va a hacer que haya inundaciones y sequías más constantes. Ahora, le estoy dando varios términos. Los eventos extremos son aquellos que no se dan comúnmente. Un evento extremo es un terremoto, un evento extremo es una granizada, una sequía, una inundación, un tsunami. Bolivia ha sufrido muchos eventos extremos a través de los años. ¿Cuál es la diferencia? Que a la sequía le decimos evento extremo, pero digo a la inundación y a la sequía la vemos normal. Hay muchos departamentos que están viviendo sequías pues ya pronunciadas de varios años y lo tomamos como algo normal y esto es dramático, esto es serio, porque esta gente va a morir rápido. Quita el tema de vida. O sea, son temas tremendos que se están trabajando. Ahora, ustedes pueden determinar qué me va a generar una inundación. Ahora, en temas de salud, en algún caso me decían, sí, pero veremos emergencias. O sea, ¿qué quieren ver? ¿Que haya un desastre natural y que vayan a cuidar a los pacientes? No. Yo tengo que ver que esto me va a generar cólera, me va a generar varias enfermedades. Ustedes saben que me generan varias enfermedades. ¿No ve? Van a aparecer varias diferentes enfermedades. ¿Y esto qué tipo de enfermedades me va a generar? Eso no estamos viendo. Si se dan cuenta, no estamos trabajando en estos temas. O sí,
No hay, porque, ¿saben qué? En algún caso me decían, sí, en una unidad de investigación, pues están viendo así, pues cosas chiquitas, no están viendo las cosas grandes. Sí, sequías, inundaciones, olas de calor, ciclones, incendios. Los incendios naturales existen, sí. La mayor parte de los incendios que hay acá son provocados. Las observaciones muestran que el calentamiento del sistema climático es inequívoco. Muchos cambios observados desde 1950 no tienen precedentes en miles de años. La atmósfera y el océano se están calentando, las cantidades de nieve y hielo disminuyeron y el nivel del mar se ha incrementado. Ahora, aquí viene el tema de los ositos polares, que es también dramático. Los ositos polares están ahí eh, desapareciendo porque ya los están sacando de su hábitat. ¿Y cuál es el problema de los ositos polares? Es que tienen que adaptarse. Entonces, como no pueden adaptarse, les comento que están bajando están bajando de los polos y están cruzando con osos grizzly. Están generando una nueva especie que posiblemente sobreviva, que está entre grizzly y oso polar. Entonces, esto es grave porque los osos polar ya están en extinción, ¿sí? Y esto es grave. Entonces, vamos a ver impactos climáticos en cosechas, afectaciones a los recursos hidrológicos, relación a la cantidad y calidad. Miren, este es un ejemplo donde solía estar el agua y dónde está ahora. Eso está pasando en el lago Titicaca. Si ustedes van al lago Titicaca, antes las inundaciones eran bien constantes. Muchas se decía, si tu casita está en la playa, te fregaste porque se va a inundar. Ahora cada vez está retrocediendo más el lago y hay lugares del lago que están muertos ya biológicamente y que no tienen recuperación. Y el problema es que tampoco tenemos tanta plata como para recuperar el lago. Y como les decía también, la población pobre es la más vulnerable. Si ustedes chequean, los pobres siempre van a ser los más vulnerables. Entonces, las consecuencias van a ser muy duras en la tierra. Nuevamente, las concentraciones son, de estos son los escenarios. Ellos juegan con escenarios y miren, hablaban del 2100 con escenarios, digamos, de bajas emisiones, y los observados al 2008 eran aquí. Ya se hablaba de bajas emisiones y esto no me iba a generar tantos impactos en, en la Tierra. El gran problema, les cuento, es que la tendencia hasta el día de hoy es que el escenario más alto, el más pesimista, se está cumpliendo. ¿Qué quiere decir? Que al 2100 la temperatura se va a incrementar más de 5 grados centígrados en el mundo. Y eso lo vamos a ver después. Entonces, ¿qué impactos se ve? Fuertes impactos sobre la producción de alimentos. ¿Qué enfermedades me van a generar? Hambrunas y dificultad para acceder al agua. ¿Qué enfermedades me van a generar? ¿Qué enfermedades van a incrementarse? Desplazados. ¿Qué vamos a hacer con los desplazados? ¿Saben qué? Un tema que no se está tocando es los desplazados por cambio climático. Ahora uno dice, estos campesinos están viniendo, y realmente he escuchado eso, estos campesinos están viniendo aquí, que están fregando. ¿Saben que ya no pueden producir? Sus tierras ya están pues degradadas. Entonces, ¿qué hacen? Se van a la ciudad. El problema es que van a tener un rechazo cultural, un rechazo social, y van a generar nuevas enfermedades. Ellos no, ellos no van a generar, se van a contagiar de enfermedades que antes no tenían. Y lo grave es que hay acidificación de los océanos. Entonces se habla de una extinción masiva, ¿ya? Y no se puede evaluar hasta ahorita cuál va a ser el impacto real, porque la extinción masiva está en la puerta. La continuidad de las emisiones de gases de efecto invernadero van a generar mayor calentamiento y cambios duraderos en todos los componentes del sistema climático. Lo que va a hacer que los impactos sean más continuos. Si ustedes se dan cuenta, los eventos extremos están continuos.
Cada rato hay eventos extremos en el mundo. Ya está más de moda escuchar tsunami, terremoto, todo eso. Ya es muy seguido. Entonces, ¿qué opciones tenemos? Si mantenemos el ritmo de emisiones, posiblemente no pasemos el 4%. Con algo de mitigación, podemos pasar un poquito más del 2%. Si hacemos una mitigación fuerte, es 2%, o sea, no va a exceder el 2%. Y si es muy buena la mitigación, tampoco va a exceder el 2%. ¿Por qué les estoy mostrando esto? Porque el compromiso es que la temperatura no exceda el 2%. Lamentablemente ya hemos pasado 1.7. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos en los peores escenarios. Ahora, en temas de salud, ¿qué significa todo esto? O sea, ya se están dando cuenta que no solo que es un clima cálido que me va a generar enfermedades, es todo el sistema que está cambiando. Entonces, esto me va a generar muchas más enfermedades. Entonces, esa es la primera parte. Vamos a acabar un poco más temprano, pero no ahorita. Tómense 10 minutitos, un cafecito y continuamos. Sí, vamos a continuar. Está bien, doctor. 10 minutos.